Buenos días amigos, bienvenidos al colegio un día más, de este nuevo día de confinamiento por la pandemia que espero que estéis llevando de la mejor manera posible. En el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de las teorías contractualistas y va a corresponder a toda esta parte de los apuntes, porque vamos a dar a tres autores, a Hobbes, a Locke y a Rousseau. Hasta aquí, ¿de acuerdo? Hasta el punto 5. Sin más dilación, nos vamos a presentar esto y os voy contando. Esto es lo que vimos ayer. Aquí estamos, vale. La pregunta que en torno a cuál gira la reflexión es esta. Si la sociedad es algo natural, como decía Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza y nos unimos eh, en esa sociedad por de manera natural, o bien si es producto de un acuerdo. Bien, esta idea de que es producto de un acuerdo, es decir, que nosotros configuramos las sociedades por acuerdos, es una cuestión que veíamos ya en los sofistas. Sin embargo, es justo ahora con los contractualistas donde esta idea toma muchísimo más peso. Voy a cerrar esto que no sé por qué se ha abierto. Bien, el primero de los contractualistas es Hobbes, Thomas Hobbes, siglo XVI, siglo XVII. Bien, es un filósofo inglés, padre de la filosofía política moderna, que escribe el Leviatán, que la portada es esta, su obra más importante, y como característica principal es que es un pensador que va a desconfiar de la democracia, lo que le va a llevar a abrazar, como vais a ver a continuación, el poder absoluto. Bien, en primer lugar, lo que va a defenderlo Hobbes, perdón, es la existencia de un estado de naturaleza. Ojo, que cuando decimos existencia de un estado de naturaleza es que todos estos autores van a postular un estado de naturaleza. Esto significa que es una hipótesis. Es decir, ellos no pueden demostrar que eso fuese así, pero lo inventan, lo proponen para establecer su pensamiento. ¿De acuerdo? O sea, parten de esta base para defender sus ideas. Que esto de verdad fuese así, pues no hay manera de demostrarlo, porque ya estamos en un estado de sociedad, ya estamos en una sociedad configurada. Recuerdo que la idea es volver a la pregunta sobre si el inicio de la sociedad es una cuestión natural o es fruto de un acuerdo. Y toda esta gente te va a decir que es fruto de un acuerdo, ¿vale? Pero como ya estamos en la sociedad, ya estamos dentro de ese acuerdo, lo que hay que pensar es cómo era antes de ese acuerdo. Evidentemente, no podemos hablar de eso, lo postulamos. Bien, lo que va a señalar Hobbes es que existiría un estado de naturaleza donde los individuos viven en un estado salvaje y natural, donde no hay ningún tipo de ley, donde no hay ningún tipo de norma y pueden seguir sus impulsos más primarios. Esto es, harían lo que quieran, ¿vale? Que quieren comer, comen, que quieren salir a cazar, cazan, que quieren estar con su familia, están, que quieren, yo qué sé, bañarse este río tan bonito, pues que se van al río. Bien, la clave de este estado de naturaleza para Thomas Hobbes es que es un estado de igualdad natural. ¿Esto qué significa? Que hay una igualdad en el derecho a la vida, es decir, todos tenemos derecho a vivir, y hay una igualdad en cuanto a la capacidad y expectativas para satisfacer los propios deseos. ¿Qué significa esto? Pues aquí hemos puesto, por ejemplo, este mamut y hay estos dos señores que lucharían por este mamut. Cuando digo que hay igualdad en cuanto a la capacidad y expectativas para satisfacer los propios deseos, significa en que si este señor desea el mamut y este señor desea el mamut, los dos tienen igual el mismo derecho a tener el mamut. ¿Qué pasa? Pues que hay un mamut y que es para uno, ¿vale? Entonces se establece una guerra de todos contra todos. Es decir, como yo quiero este mamut y tú me lo vas a intentar quitar, pues yo automáticamente voy a ir contra ti. Entonces, la idea es que se genera un contexto de guerra de todos contra todos. Hobbes señalaría que el ser humano tiene una avidez natural, es decir, una ansiedad, una necesidad de gozar en exclusiva de los bienes comunes. Es decir, que podríais pensar, oye, pero un mamut es muy grande, podrían, oye, que se hagan amigos y lo compartan y entonces pues... No, 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 no. Lo que de natural le sale al hombre sería ser egoísta e intentar quedarse con todo, aunque para él no le haga falta. A ver, ¿a qué os recuerda esto que os estoy diciendo? Que es verdad que no quiero hablar todos los días de nuestra situación, pero es que está diseñadísimo para esto. ¿Vale? Esta idea de antes genero un enfrentamiento con los demás que entender que puedo prestar las cosas. Bien.
Al final, entonces, este contexto de guerra de todos contra todos es un contexto donde la vida del hombre es, por lo tanto, precaria, es breve, es insegura, es solitaria. ¿Por qué? Porque todos los demás son amenaza, ¿de acuerdo? Como todos los demás son amenaza, lo que se genera es un contexto de absoluto miedo. Por lo tanto, lo que nos dice Hobbes es que efectivamente el hombre es un lobo para el hombre. Esta es la máxima total y viene a expresar esa idea que os acabo de contar. Ahora bien, el ser humano tiene razón y gracias a esa razón puede reconocer la ley natural. Es decir, esas leyes de las que ya hablamos cuando vimos a Santo Tomás. Hobbes en sus obras, en la Leviatán y en Decide, va a enunciar hasta 20 leyes. Y yo aquí os he señalado las dos primeras. La primera sería buscar la paz y cuando ésta sea imposible, usar todas las ventajas y auxilios de la guerra. Esto significa que el primer objetivo del ser humano sería buscar esa paz. Y la segunda ley natural es renunciar el hombre a su derecho sobre todo y contentarse con tener tanta libertad como él mismo le reconozca a los demás. Es decir, entender que cada uno de nosotros entendamos que a lo mejor no podemos tener derecho a todo y que para que yo tenga libertad también los demás deben tenerla y debo respetarla. De tal manera que con este reconocimiento que nuestra razón hace de la ley natural, el ser humano es capaz de abandonar ese instinto de ser un lobo para el hombre y consigue celebrar pactos. Y aquí surge entonces el contrato, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de contrato estamos hablando de un contrato, es decir, de un acuerdo real entre los miembros de la sociedad. Es importante plantear que es estos miembros de la sociedad los que generan el estado civil. En ese estado, todos los que entramos en ese acuerdo renunciaríamos al deseo de poseerlo todo. Y esos derechos o ese poder estaría cedido en un soberano, ¿de acuerdo? Un soberano que puede ser una asamblea o puede ser un solo hombre. Esta persona o este grupo de personas, esta soberanía, tiene como objetivo principal lograr la paz. Es decir, es una autoridad suprema e independiente que tiene que organizar nuestro contexto con la creación de leyes para generar ese contexto pacífico. Es importante entender que es suprema e independiente y también significa que esa soberanía está por encima de las leyes, ¿de acuerdo? Como es el que tiene el poder absoluto, las leyes no le afectan. Por eso siempre vamos a hablar de que Hobbes es el pensador que nos va a legitimar la monarquía absoluta, ¿de acuerdo? Aunque sí es cierto que él señala que toda esta estructura es legítima siempre y cuando garantice la seguridad. Es decir, que ok a las monarquías absolutas, pero tienen que hacer su trabajo. Y si no lo hacen, no podemos mantenerlas, ¿de acuerdo? Entonces, en este contrato, ¿qué pierde ese ser humano que tenía una vida precaria, amenazada, donde vivía en torno al miedo? Pues efectivamente ha perdido su libertad, ha cedido sus derechos y ya no puede hacer todo lo que quiere, pero a cambio ha ganado seguridad. ¿De acuerdo? O sea, este contexto, vuelvo para atrás, aquí, este contexto de guerra de todos contra todos, donde este se me sitúa como enemigo, pues ya tengo a un soberano que interviene de tal manera que éste ya no me va a amenazar, pero a cambio yo ya no soy libre de amenazarle a él. ¿De acuerdo? Yo ya no soy libre de hacer lo que quiera porque esta relación empieza a mediarse con las leyes. Dicho esto, vamos a una frase para mí magnífica de Hobbes, que es la siguiente. El origen de todas las sociedades grandes y estables ha consistido no en una mutua buena voluntad de unos hombres para con otros, sino en el miedo mutuo de todos entre sí. Es decir, que yo no me junto con los demás porque sea una buena persona. Yo no me junto con los demás porque quiera. No me junto con los... No, yo me junto con los demás porque los amigos cerca y los enemigos más cerca aún. Es decir, que cuanto más cerca te tenga, menos y más leyes medie nuestra relación, menos miedo voy a sentir. Dicho esto, nos vamos a nuestro segundo pensador, que es John Locke, siglo XVII, 1632-1704. John Locke es uno de los padres fundadores del pensamiento liberal, con una idea que vamos a ver a continuación claramente. Es importante tener en cuenta que él estudia profundamente los conflictos políticos de su época. Estamos en el contexto de la Revolución Inglesa del 88. Y en torno a eso, él escribe los dos tratados sobre el gobierno civil. Es importante también entender que es una época de frecuentes conflictos religiosos. Y eso lo vamos a ver en una de sus ideas que vamos a dar a continuación.
Es además un importante filósofo empirista y su obra más importante en este sentido es el ensayo sobre el entendimiento humano. Y lo que él va a intentar en sus dos tratados sobre el gobierno civil es elaborar una teoría que legitime la autoridad política, pero que le ponga límites. ¿De acuerdo? Esa es la clave. En primer lugar, John Locke también nos va a hablar de un estado de naturaleza, pero él no le da exactamente el mismo sentido. Para él, el estado de naturaleza es un estado de perfecta libertad, donde los hombres son libres e iguales entre sí. Locke reconoce una serie de derechos, y esto es súper importante, derechos por ser humano, no por estar en una comunidad política. Los derechos, esa seguridad de la que nos hablaba Hobbes antes, venía a partir del pacto y por lo tanto se protegía a las personas que entraban en la comunidad política. En el caso de Locke nos va a hablar de que nosotros solo por ser humanos, esto es, independientemente del sitio donde hayamos nacido, del momento en el que hayamos nacido, de las circunstancias que tengamos, todos por ser humanos tenemos una serie de derechos. Por lo tanto, aquí está Locke defendiendo ya la idea que nosotros tenemos actualmente de los derechos humanos. Concretamente, él va a insistir en 4 cosas: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. ¿De acuerdo? Este derecho a la propiedad privada es una cuestión muy importante del liberalismo, por eso decíamos que Locke era padre del liberalismo. Entonces, del estado de naturaleza, en principio, no hay por qué salir. No supone necesariamente un estado de guerra. Es decir, nosotros podemos estar viviendo en este estado de naturaleza con paz, cumpliendo con nuestros derechos, ¿de acuerdo? Ahora bien, sí que existe el peligro de que esos derechos no sean plenamente respetados. Es decir, quizá no nos llevamos mal, pero no hay un cumplimiento absoluto de esos derechos. Para garantizar, por tanto, que estos derechos se cumplan, lo que sí tenemos que generar es un Estado civil. Es decir, los ciudadanos se reunirían en sociedades, perdón, los hombres se organizarían en sus sociedades y constituirían ese poder político. Ese poder político está legitimado a partir de ese contrato de todos los seres humanos del que formamos parte. De tal manera, eso es un bebé llorando. Es casi en mi casa. Me vais a perdonar. Bien, sigo. Eh, a lo mejor no se ha oído y estoy yo aquí hablando. Yo creo que sí, pero bueno. Pues ahora aún la presento en mi hija. Continúo entonces. Ese Estado civil se constituye para garantizar entonces esos derechos naturales de los ciudadanos. Es decir, nosotros esos derechos no los hemos perdido cuando entramos en el Estado civil. Los seguimos manteniendo. Y el sentido del Estado civil es que ese Estado me los garantice. ¿De acuerdo? No es que me los dé, no es que me los quite para darlos. No, 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 no. Es yo vengo con esos derechos y tú, Estado, garantízamelos, ¿vale? En ese sentido, entonces, el Estado civil no tiene un poder absoluto o ilimitado y no hay ninguna justificación para que usurpe ese poder. Es decir, es esencial entender que el Estado civil siempre va a ser secundario, que lo importante es la garantía de esos derechos. Como insistimos mucho en la idea de ese derecho a la libertad, o es importante entender que Locke insiste mucho en el derecho a la libertad, y él concretamente señala el derecho a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa. De hecho, es uno de los primeros, pero sí quizá de los más importantes defensores de la separación entre Estado e Iglesia. Él entiende que el Estado debe tener su esfera organizativa de leyes tal, y la Iglesia es la que se tiene que encargar del ámbito moral o religioso, y que estos dos ámbitos tienen que ir cada uno por su lado. Vamos a la cita de Locke. Donde no hay ley, no hay libertad, pues la libertad ha de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley, y no es, como se nos dice, una libertad para que todo hombre haga lo que quiera, pues ¿quién pudiera estar libre al estar dominado por los caprichos de todos los demás? Bien, esta es la idea, es decir, la libertad o el goce de la libertad implica que haya una ley que la garantice. ¿Sí? Continuamos. Último. Rousseau, 1712-1778, siglo XVIII, escritor, músico y filósofo ilustrado ginebrino. Un filósofo muy crítico con la sociedad de su tiempo. Pese a ser un filósofo ilustrado, él es en realidad muy crítico
con muchos de los planteamientos ideológicos de la Revolución Francesa, y sin embargo él tiene mucha influencia en ese desarrollo y en todos los planteamientos políticos y pedagógicos que le sucedieron. Escribe 2 discursos importantes, discurso sobre las ciencias y las artes y el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, donde están muchas de las ideas que vamos a dar nosotros, y su obra en política más importante, que es el contrato social, y en pedagogía, que es el Emilio. Bien, de nuevo Rousseau nos va a hablar de un estado de naturaleza. Ahora bien, en el estado de naturaleza está el hombre salvaje. El hombre salvaje para Rousseau es un hombre bueno por naturaleza. Y es bueno por naturaleza porque no necesita grandes cosas. Es decir, todas sus necesidades son cubiertas sin necesidad, valga la redundancia, de entrar en conflicto con los demás. Es un ser amoral, lo que significa para Rousseau que existe una bondad natural, esto es, que no va en contra de conceptos como bueno y malo, porque estos conceptos entran cuando entra la sociedad, ¿sí? Quedaos con la idea de la bondad natural. Y esa bondad natural se sigue porque se guía en su comportamiento con 2 impulsos, el amor de sí y la piedad. El amor de sí consiste en la autoconservación y la de tu descendencia. Es decir, el amor de sí consiste en que esta gente va a buscar lo que necesita para conservarse y para conservar a sus hijos. Esto es, pues mira, va a buscar comida, va a buscar vestido, va a buscar refugio, va a buscar las condiciones como para que sigamos vivos ellos mismos y su descendencia. ¿Sí? Eso es el amor de sí, como una especie de instinto de supervivencia ampliado, ¿sí? Y por otro lado, la piedad. La piedad consiste en el impulso de sentir compasión ante el sufrimiento ajeno y rebelarse contra este dolor aunque no sea propio. Entonces, si este hombre salvaje viese a otra persona sufriendo, lo que va a hacer es intentar liberarle de su sufrimiento, ¿sí? Si yo veo a una persona, voy por la calle y está haciendo muchísimo frío y estoy viendo a una persona que vive en la calle, yo no veo a esa persona y le digo, ay, qué pena, pobrecito, con el frío que hace. No, no, no. El constatar su sufrimiento me haría reaccionar evitándoselo. Es decir, le sacaría de la calle y le metería en mi casa. Eso es lo que haría, ¿sí? Según señala Rousseau. Este hombre salvaje entra en un contexto donde empiezan a desarrollarse tareas colectivas para las que se reúnen en conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a imaginarnos. Bueno, pues resulta que este es el patriarca de una tribu, este es el de otra tribu y este es el de otra tribu, ¿no? Y entonces han decidido reunirse porque ese mamut que matábamos con Hobbes, pues han descubierto que esto sí, venga, vamos a hacernos amiguitos, vamos a reunirnos y entre todos le matamos porque le tiramos por este precipicio y ya está. Y entonces fantástico porque venimos con nuestra caza, ¿sí? Y entonces tenemos que la piel va a servir para vestirnos y los cuernos para fabricar armas y utensilios y luego además pues vamos a comernos su carne y con la grasa podemos mantener el fuego, todo fantástico, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Pues que resulta que van el primer día por el mamut, ¿sí? Y este señor dice, oye, mira, es que partimos la piel del mamut así para repartirla en partes iguales y es una pena. Lo que hacemos es que yo me quedo con toda la piel del mamut y el siguiente mamut que matemos, pues toda la piel te la quedas tú y el siguiente toda la piel que matemos te la quedas tú y los cuernos cómo vamos a dividirlos, pues me los quedo yo y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que de repente lo que ha nacido con esto es la propiedad privada. Porque a lo mejor este señor al tercer mamut dice que ya no va a matar mamut porque él ya tiene su piel, sus cuernos, carne para todo el año y la grasa necesaria para mantener el fuego y que no tiene razón para ayudarte a ti. Y este chille patalea, pero total, tiene razón. ¿Cuál es la historia entonces? Que ha nacido la propiedad privada. La propiedad privada es para Rousseau el mal absoluto, porque es el origen de la desigualdad y la injusticia. ¿Por qué es el origen de la desigualdad? Porque este tiene y este no tiene. ¿Por qué de la injusticia? Porque a ver por qué este tiene y por qué este no tiene. ¿Sí? De tal manera que ahora sí
este que ya tiene la propiedad, es decir, todas estas cositas que hemos preparado se las ha quedado este, y este va a querer protegerlas por todos los medios. Y este que se ha quedado sin nada va a intentar atacar a este para quedarse con su propiedad. Por lo tanto, ya está montada, me vais a perdonar esto, ya está montada la guerra de todos contra todos. En este contexto ya sí de guerra de todos contra todos, ese amor de sí, esa búsqueda del cuidado, de la autoconservación propia, de la descendencia, degenera en amor propio. Es decir, este ser humano ya en un contexto de sociedad busca la superioridad y el reconocimiento del resto de elementos, es decir, este ya quiere ser jefe. Además, nacen todos los vicios, codicia, lujuria, soberbia, ¿sí? Y estropea esos sentimientos naturales y acalla la piedad. Esto es, buscamos argumentos para justificar nuestra indiferencia. Y vuelvo al caso de antes. Cuando yo hay un día de mucho frío y veo a una persona en la calle durmiendo, empiezo a pensar que en vez de hacer lo que debería hacer, que a lo mejor es cogerla y sacarla de ahí, empiezo a pensar, ojo el ayuntamiento que tiene esta gente aquí, ojo el mundo que mal organizado está, ojo, fíjate que si esta parroquia que está ahí podría ayudar de esta manera, ojo, todo menos hacer lo que yo debería hacer, según Rousseau, ¿vale? ¿Cómo salimos de aquí? Pues de nuevo, con un contrato social. Rousseau asimila o asume que el ser humano ya no puede volver al estado natural, pero que tenemos que intentar garantizar la libertad y la igualdad. Entonces, esta libertad e igualdad se van a garantizar creando una nueva comunidad política. A esta comunidad política van a pertenecer todos los ciudadanos libremente, es decir, entran en esa comunidad porque quieren. Y al entrar en esa comunidad entienden que ceden sus derechos. Ese conjunto de ciudadanos tiene la soberanía popular. Y esa soberanía es indivisible e inalienable. Indivisible significa que la soberanía es un acto de todos y no se ha de dejar fuera a nadie. Es decir, que todas las decisiones que se tomen se tienen que tomar en conjunto. E inalienable, que significa que no se puede pasar a nadie. Es decir, que yo tengo que participar como parte de esa comunidad política de todas las decisiones y no puedo en ningún momento ceder a un representante mi decisión. ¿Sí? Como todos formamos parte de manera indivisible e inalienable de esa soberanía popular, se garantiza la igualdad. Y esa soberanía se va a expresar mediante la voluntad general de la Asamblea. Y esta voluntad va a buscar el interés común. En ese interés común yo voy a haber reconocido mi interés propio y por lo tanto se me garantiza la libertad. Ejemplo para explicar esto. Vamos a imaginarnos este grupo de amigos, ¿vale? Y este grupo de amigos en un contexto normal resulta que se quiere plantear qué hacen este fin de semana, el sábado por la noche. Resulta que quiere ir al cine a ver una de miedo, ¿sí? De plan de sábado por la noche. Quiero ir al cine a ver la última de miedo. Pero estas dos como que no les hace mucha gracia en la idea de ver una peli de miedo. Esta propone que sí, ¿por qué no van al bar a tomarse una caña? Esta está de acuerdo con la idea del cine, pero dice que mejor una peli romántica. Y este dice que, oye, que el sábado por la noche que hay partido y que le apetece ver el partido, ¿sí? La soberanía popular, o la idea del contrato de Rousseau, parte de la base de que ellos, vuelvo atrás, aquí, en esta creación de la comunidad política, todos los ciudadanos entran libremente. Es decir, que estos cuatro son amigos porque han querido ser amigos. Y cuando decimos que ceden sus derechos, entienden que no pueden, o sea, que a lo mejor no pueden hacer lo que ellos harían si no estuviesen en sociedad. Es decir, si yo estoy solo, pues me voy al plan que a mí me apetece. Pero si estoy en grupo, entiendo que no hay que hacer por narices lo que yo diga, ¿sí? Entonces, esta gente lo que considera en su pacto es la soberanía popular. Y con soberanía popular estamos diciendo que ese poder es indivisible e inalienable. Es decir, que todos tienen el derecho a participar de la decisión de lo que se va a hacer. Y ninguno puede ceder, o sea, no podemos decidir cuando de repente este no está en la conversación y luego decir, oye, que hemos decidido tal plan y el que se aguante. No.
Tienen que ser los 4 los que en conjunto decidan qué se hace y en ningún momento uno puede decir, va, tío, a mí me da igual, venga, lo que vosotros queráis. No, 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 no. Los 4 tienen que decir lo que ellos quieren. Y la soberanía popular es eso, que el poder está en los 4 de la misma manera y al mismo tiempo. De tal manera que lo que tiene que buscar esta soberanía popular es generar cuál sería la voluntad general. La voluntad general sería encontrar un plan, encontrar una opción donde estén de alguna manera representadas todas las intenciones individuales de cada uno de ellos. Es decir, que la voluntad general, es decir, todos en conjunto deciden que el plan de esa noche va a ser irse a cenar aquí a un bar donde haya fútbol, aquí, y después irse al cine a ver una peli, aquí. Ahora bien, bueno, pues vamos a hacer que no sea ni una peli de miedo ni una peli romántica y que sea un drama. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Espero que sí. Esta es la idea. Acabamos con la frase de Rousseau de el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Porque para él el hombre sí que es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que le vuelve malo. Al contrario de lo que hemos visto con Hobbes. Bien, hasta aquí el contenido que vamos a discutir en las videoconferencias de la semana que viene. Mucho ánimo, id apuntando dudas, porfa, y iremos planteando muchas preguntas acerca de esto. Ánimo con lo que queda. Adiós.